Esta noche vamos a continuar con el libro, la epístola a los romanos. Qué bendición, hermanos, esta epístola. Yo no sé si ustedes la han podido disfrutar tanto como la he disfrutado. Es una carta tan profunda, ¿no? Pablo era un hombre muy profundo, dado el conocimiento que él había adquirido a través de todo ese entrenamiento en el fariseísmo. Y ese entrenamiento que tuvo le sirvió para que viniera también la revelación. No cuando no conoció, él no sabía del Señor cuando tenía todo ese conocimiento, y él dice que estaba lleno de celo, pero no era un celo conforme al espíritu, sino un celo conforme a la carne. Y por la gracia de Dios, Dios escogió a este hombre, al apóstol Pablo, para él fuera quien llevara el evangelio nada menos y nada más que a los gentiles, hermano, a los gentiles. Un judío, fariseo de fariseos, un hombre que había sido formado a los pies del gran rabino Gamaliel, había sido entrenado en todo lo que era la religión judía. Para la época en que Pablo estaba practicando la religión judía, pues había ya todo un sistema del hombre, ese sistema del hombre que atrapa al hombre, ese sistema del hombre que encumbra al hombre, ese sistema del hombre que hace que el hombre crezca en su conocimiento intelectual y en su información, pero no en su formación espiritual. Hay información, pero no formación del espíritu. Y ahí está Pablo con ese conocimiento que no le sirvió para nada en cuanto a la nueva vivencia que él tuvo. A ver, aquí hubo un problemita. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Sí, se les va muy bien. Correctamente, hermano. Bueno, no sé, pasó algo en el computador, pero bueno. Entonces ahí tenemos al apóstol Pablo, un siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, lleno de una revelación fresca, una revelación ungida, que no solamente fue revelación, sino que también fue vida en el apóstol. Porque él vivió, él no solamente tuvo información, sino que toda esa información que él tenía, el Espíritu Santo fue acomodando, como dice la palabra, él por allá en Corintios dice, lo espiritual a lo espiritual. Y fue como así, él escribe esta carta a los romanos, esta epístola, adelantándose, como ya lo he dicho tantas veces, a esa visita que él quería hacer, y tratando de, ya con la experiencia que él tiene de los viajes que ha tenido, él se ha tenido que enfrentar a los judíos, a los gentiles que están queriendo llegar al Señor, y entonces él comienza a ver toda esa problemática que se ha presentado entre judíos y gentiles. Y aquí nosotros llegamos al capítulo 9, un capítulo que es verdaderamente difícil, porque como yo les he dicho, ha corrido con mayormente dos interpretaciones que hace que sea a veces difícil entenderlo, pero que aquí por la misericordia de Dios lo estamos tratando para tratar de llegar a una claridad y pedirle al Señor, hermanos, pidámosle al Señor que nos dé luz. Padre, danos luz para entender, Señor, para poder entrar, Señor, en tu palabra y estar atentos, Señor, a tener todo ese depósito que tú quieres que tengamos como hijos tuyos. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Entonces yo sé que el libro de este capítulo nuevo ha sido difícil, pero creo que como lo hemos ido abordando, ha sido un poquito más entendido. No sé si los hermanos, alguien quiere dar algún comentario de si de pronto lo que hemos estudiado le ha servido un poquito más para entender lo que hemos ido tratando. No sé si algún hermano quiere hacer algún comentario, levánteme la manito y le damos la posibilidad de que haga su comentario. No sé si Maite quiere hablar porque lo tienes abierto el micrófono, Maite. Ay, no, perdón. Pero no era para que te asustaras, sino para que participaras. ¿Nadie puede hacer algún comentario, hermanos? A ver, la hermana Rosa.
Sí, hermano. Primeramente, toda la gloria es para nuestro Dios, nuestro eterno Padre Celestial. Amén. Ha traído esta enseñanza de los cielos y por eso cuando Él nos habla es remitiendo esta palabra o anunciando esta palabra. O cuando lo oímos hablar, que habla con nosotros, Él habla siempre es como está escrita la palabra. Y le doy gracias a él primeramente, al hermano Wilson, por la amistad que me ha brindado por tantos años. Y bueno, y que usted esté allí en el grupo, gloria a Dios, porque sí, pues yo soy una persona que he leído 17 veces la Biblia de Génesis, Apocalipsis y he entendido algunas cosas, pero así ya desglosando texto por texto, es como ya ahondar o saborear bien el contenido y me ha servido bastante. He entendido mucho más, gloria a Dios, lo que hace que estoy en esta secuencia de clases. Gracias, hermano Carlos, por su tiempo que nos dedica y le doy gracias al Señor por el conocimiento que le ha dado. Bueno, amén. Como usted dice, mi hermana Rosa, toda la gloria sea para el Señor. El Espíritu Santo es el que puede abrirnos a nosotros las Escrituras. Nosotros estudiamos, pero el Espíritu Santo nos abre las Escrituras. Muchas gracias, hermana, por la participación. Bueno, hoy vamos a avanzar porque llegamos como cuando usted se está comiendo un plato bien delicioso y llega como una parte y está partiendo la carne y llega una parte que a veces es como medio durita y eso es el versículo 11, 12, 13, 14. Son versículos que son a veces complicados de entender. Hoy vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando entonces porque de pronto al ver que está un poquito durito nos confundimos, pero no, hermano, no nos vamos a confundir, vamos a pedirle al Señor que nos muestre eso. Y ahí está el apóstol Pablo entonces dándole respuestas a inquietudes que tenían los judíos. Los judíos eran como lo habíamos venido hablando y manifestando, era un pueblo que estaba totalmente enfocado en que ellos eran el pueblo elegido y para ellos era difícil que solamente ahora por la fe Dios haya traído a estos gentiles. Acuérdense, y como lo estuvimos viendo, que para los judíos, los gentiles, pues creo que hay una oración que hacían los judíos, ¿no? Los judíos varones, cuando oraban, muchos de ellos tenían dentro de su concepción, en su oración, decirle al Señor, al Padre, decirle, te damos gracias porque no me has hecho gentil. Esa era una de las oraciones de ellos, ¿no? Te damos gracias, oh Padre, por no habernos hecho ni gentil ni mujer, decían los varones. Entonces, imagínese usted cómo era la concepción que tenían ellos dentro del judaísmo. Vamos a ver entonces cómo el apóstol Pablo sigue explicándoles a ellos, dándoles a entender cuál era el corazón de Dios, porque el corazón de Dios no ha cambiado. En el antiguo pacto al nuevo pacto, el corazón de Dios sigue siendo el mismo. Lo que ha ido cambiando es la revelación. Nosotros tenemos que entender que el Dios del antiguo pacto es el mismo Dios del nuevo pacto, no es que sean dos dioses. Lo que ha ido cambiando a través de la historia de la realidad de Dios mismo revelándose y mostrándose es eso, que Dios ha permitido que el hombre vaya creciendo y aumentando la revelación. ¿Y cómo nosotros lo entendemos? Porque vemos que había un antiguo pacto donde había una revelación, ese hombre que está caído, ese hombre natural, ese hombre que está totalmente alejado de todo lo que es la gloria de Dios, y llega ahora el Señor y quiere mostrarle al hombre que Dios quiere acercar al hombre hacia sí mismo, y para eso entonces viene toda esa revelación, viene el poder mostrar el Señor lo que es su plan de salvación, el plan con el cual Él quiere rescatar al hombre. Y ya en el nuevo pacto pues hay ya la luz, y el Espíritu nos trae la luz, y el Espíritu nos permite ver ahora el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto, porque sí es importante que entendamos y veamos y estudiemos el antiguo pacto, porque en el antiguo pacto tenemos sombras, tenemos figuras que ahora los tenemos que ver bajo la óptica del Espíritu, puesto los ojos en Jesús.
Si ponemos los ojos en Jesús, vamos a entender el antiguo pacto. Por eso Pablo, para explicarle a este pueblo, a estos judíos que son cristianos, él utiliza pasajes del antiguo pacto muy familiares para ellos, para a la luz de la nueva revelación, a la luz del nuevo pacto, comenzar a explicarles a ellos, comenzar a decirles a ellos acerca de qué era el evangelio y cómo tenían que comenzar ellos a estar seguros que el evangelio predicado por él y por los apóstoles era un evangelio que estaba dentro del plan de Dios y que era un evangelio que estaba dirigido por Dios y que era un evangelio que cumplía con todo lo que Dios les había prometido. Habíamos dicho la última vez en la anterior enseñanza que él tomó dos figuras del antiguo pacto. Uno fue Abraham, que es el padre de la fe, y otro fue a Rebeca, para él explicar un asunto que hemos estado aquí tratando de entender. Voy a comenzar ahí, desde ese versículo donde él dice, porque la palabra de la promesa es esta, estoy hablando del versículo 9, tomen su Biblia, hermano, váyase a Romanos 9:9, porque dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Acuérdese que lo que estuvimos enfatizando fue de que había un hijo, y ese hijo era el hijo de la promesa. Abraham tuvo muchos otros hijos. Ismael era el primogénito, después tuvo otros hijos. Pero Dios, a través de la promesa, fue que le pudo mostrar a Abraham que desde esa línea es que él quería hacer y cumplir su propósito. Dios quería cumplir su propósito con un hijo que había sido engendrado netamente por la fe. Y aquí viene esta palabra que es clave para usted y para mí como hijos de Dios, la fe. Por la fe se engendró este hijo de la promesa, y este hijo de la promesa finalmente es la vertiente por donde va a venir la línea de David y por donde va a venir finalmente la línea del hijo de David, que es Jesucristo. Y Pablo no solamente utiliza la historia de Abraham, sino que también utiliza la historia de Isaac. La historia de Isaac es la historia del hombre que engendra con Rebeca dos hijos que están en el vientre de esta mujer. El hijo mayor, el que salió primero en el parto, estuvimos hablando hace 8 días, nos daba el hermano, creo que Aldemar, nos daba una gran diferenciación biológica de lo que era un mellizo y lo que era un gemelo idéntico, ¿no? Y estuvimos hablando de que estos dos que estaban en el vientre de Rebeca eran mellizos, no eran gemelos idénticos, eran mellizos con características totalmente diferentes. Y entonces el versículo 11 dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que él llama. ¡Wow! Pablo cita lo que Dios le dijo a Rebeca antes de que nacieran los gemelos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Rebeca antes de que nacieran los gemelos? ¿Se acuerdan ustedes? Aquí está escrito, ¿no? Pero ya lo estoy viendo a ver si la cogimos. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Rebeca sobre esos dos gemelos que aún no habían nacido, que apenas estaban en el vientre, pero que ella sentía que los dos en el vientre de ella como que competían, como que había una competencia? A ver, Anita. Le dijo que, buenas noches, hermanos, le dijo que el mayor serviría al menor. Sí, señora. Hacer dos naciones diferentes. Muy bien, hermana Anita, porque ahí el versículo 12 lo dice, el mayor servirá al menor. Eso significa que la decisión de Dios de darle las promesas del pacto a uno de los dos hijos no se debía al orden del nacimiento. Dios eligió servir a sus propios propósitos antes de que entrara en juego cualquier factor humano. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Dios tenía un propósito ya. Dios tenía un propósito ya. Ese propósito dice que, aquí la palabra dice, el propósito de Dios conforme a la elección. Desde antes
de la fundación del mundo, Dios ya tenía su propósito. ¿Y cuál era su propósito? El propósito estaba centrado en su Hijo. Desde antes de la fundación del mundo, el propósito de Dios ha estado centrado en su Hijo. Y todo lo que Él va a hacer a través de la historia de la humanidad tiene que ver con el cumplimiento de ese propósito, de que todas las criaturas que Él ha creado, todos los seres creados, tienen que poner, tienen que darle, tienen que ofrecerle la gloria y la honra a su Hijo. Eso es lo que ha estado en el corazón del Padre. Y todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad tiene que ver con eso, con la entronización, con el gobierno y con la honra y la gloria hacia su Hijo. Está su Hijo y está todo lo que tiene que ver con su Hijo y está todo lo que está por fuera de su Hijo que no tiene nada que ver con su Hijo. Dios ha decidido que sea así. Solamente hay dos posibilidades según la revelación de la Biblia. Lo que viene y cumple su propósito que está en su Hijo y lo que no está en ese propósito y que no cumple con lo que Dios desea, o sea, con su santa voluntad. Lo que no está en su Hijo no es la voluntad de Dios. ¿Me hago entender ahí, hermanos? Hay solamente dos opciones que Dios ha mostrado. Por eso habla de elección. Si Dios va a escoger algo, si Dios va a permitir que en el transcurso en el transcurrir de la humanidad, Él va a escoger algo que tiene que ver con su Hijo, es porque Él ha decidido que su propósito, Él le ha placido que sea así. ¿Estamos hasta ahí entendidos, hermanos? ¿Eso les queda claro? Sí, queda muy claro. Acuérdese que usted puede, hermano, levantar el dedito, así, y ahí nos damos cuenta. O sea que Dios desde el principio ha elegido, solamente hay esas dos alternativas, no hay una tercera, no hay una cuarta, no hay una quinta, hay dos alternativas, lo que está en su Hijo y lo que no está en su Hijo. ¿Qué es lo que le agrada a Dios según su voluntad? Pues lo que está en su Hijo. ¿Qué fue lo que Dios comenzó a revelar? Justamente con esta historia que trae Pablo. Dios reveló que la honra de la primogenitura es un concepto más elevado del hecho de haber nacido como hijo primero. A ver, detengámonos allí, no te pierdas. Todo el mundo sabía la importancia que tenía la primogenitura para Dios. Y Dios dio una figura de qué era lo que es primogénito. Primogénito, ¿qué es un primogénito? A ver, hermanos, los que están en la sala, ¿qué es un primogénito? ¿Qué es un primogénito, hermanos? El hijo que abre matriz, mi hermano. O sea que es el que. El que nace primero. El que nace primero. Eso es un primogénito, sea de animal, sea de hombre. El que abre matriz, como dice Germán, el que inaugura una matriz es el primogénito. Y ese concepto era muy claro porque Dios había mostrado, había hablado sobre el primogénito. Eso lo había establecido Dios. Pero en la medida que la revelación va aumentando, nos vamos dando cuenta que el concepto de la primogenitura es más elevado del hecho de haber nacido primero. ¿Qué quiere decir eso? La primogenitura descansa en aquellos que son declarados como portadores de la promesa. La promesa, fíjese usted que Ismael fue primero que Isaac. Gracias, hermano. Pero aunque naturalmente el primogénito fue Ismael, Dios considera que el primogénito para él es el primero que cumple la promesa. El primero que cumple la promesa, ese es el primogénito. ¿Me di a entender allí, hermanos?
Amén. Sí, Carlitos, porque era el hijo, le había prometido que Sara tendría un hijo, pues un hijo propio, ¿no? No, un hijo de su vientre, de su sangre. Amén, Anita. Entonces lo que Dios está queriendo mostrar es que la fe es el elemento clave de la primogenitura, porque para Dios lo que importa es que el que nazca venga en la fe. Todo primogénito sabemos que es el que hereda lo mejor, lo mayor. Y a pesar de que naturalmente, humanamente hablando, la Biblia nos muestra esa figura de que muchos nacieron primero, Dios bendecía a los segundos y consideraba que los segundos, por ser parte de la promesa, esos para Dios eran los primogénitos. Isaac, tenemos ahí, tuvo a 2 hijos, Esaú y tuvo también a Jacob. El primero fue Esaú, pero resulta que para Dios el de la fe no era Esaú, el de la fe ¿quién era? Jacob. Entonces dice aquí la palabra, vamos ahí a la palabra, estamos en el capítulo 9, y se le dijo, ¿a quién se le dijo? A Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Claro, cuando usted lee este pasaje descontextualizado de lo que estamos hablando, usted lo que puede llegar a pensar es lo siguiente, como lo han pensado muchos hermanos. Soberanamente, antes de que nacieran los 2 niños, Dios decidió amar a Jacob porque él quiso amarlo, Dios amó a Jacob porque él quiso amarlo, y en cambio aborreció. Ese término aborreció es muy diferente. Ese término que utiliza la Biblia, aunque fue traducido de esa forma, no significa lo que nosotros creemos que puede llegar a significar. ¿Por qué Pablo trae la historia de estos dos hijos que estaban en el vientre? ¿Y por qué trae este pasaje? Este pasaje que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, Pablo lo trae del Antiguo Testamento. ¿De dónde trae Pablo esa expresión que está diciendo allí, se está diciendo en la palabra? Que tiene relación con lo que él está explicando. ¿Sabe de dónde viene, hermano? Viene del libro de Malaquías. ¿Hermano? No, te iba a decir la referencia porque ahí está, pero no, está bien, dale. Es del libro de Malaquías. Cuando usted oye que a Jacob amé y a Esaú aborrecí, lo que usted puede llegar a pensar es que Dios amó a Jacob porque le plació amarlo a él y odió al otro. Bueno, resulta que la palabra aborrecer aquí no significa eso que usted puede decir, ese sentimiento, sino que ese sentimiento de rechazo, de odio o de mala sangre, como puede decir uno, sino que aborrecer en el término como lo explican, como se explica para tratar de entenderlo, como cuando el Señor dice, el que no aborrece padre, madre, hijos, esposa por mi causa. Entonces cuando uno lo ve, usted dice, ¿cómo así que Dios manda que uno aborrezca a la familia? Eso está como raro, ¿no? Como el Señor mandando a aborrecer la familia. Ese término aborrecer significa poner en un lugar por debajo, o sea, no colocarlo en el primer lugar. Entonces, lo que ese término nos está diciendo es que de los 2 hijos, Dios colocó en primer lugar, en preferencia a su propósito, a lo que él quería, colocó a Jacob, aunque él había nacido como hijo segundo, no era el hijo primogénito. ¿Estamos hasta ahí, hermanos? Ana Milena dice, amar menos, aborrecer, podemos llamarlo, o podemos decir que significa también amar menos. También podríamos decir eso. Poner en un lugar más alto que el otro es tener y colocarlo en un lugar de mayor reconocimiento. Cuando Pablo está citando esto aquí, hermanos, a Jacob amé y a Esaú aborrecí,
él no estaba diciendo que Dios amó a la persona de Jacob porque quiso amarlo y aborreció a Esaú porque simplemente quiso hacerlo así soberanamente. Vamos ahí al libro de Malaquías. Los invito a que vayamos al libro de Malaquías. ¿Por qué Pablo utiliza por el Espíritu? ¿Por qué lleva por el Espíritu a Malaquías para decir lo que él está diciendo? Vámonos a Malaquías al capítulo 1, 2 y 3. Vamos allá. Y el que lo tenga, por favor, me lo lee. A ver, Germancito. Profeta. Perdón. Hágale, mi hermano, hágale. Dice, profeta de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Muy bien, hermano Aldemar. Presta atención usted, hermano, a lo que está diciendo allá Malaquías. Pablo está haciendo una referencia al rechazo que Dios experimentó una y otra vez de la nación de Israel. Cierra el micrófono, Aldemar, por favor. Con todo gusto, mi hermano, qué pena. No te preocupes. Dios, lo único que recibió de Israel, ese pueblo elegido, acuérdese que Malaquías es el último libro que está en la escritura del antiguo pacto, en el antiguo pacto, y Dios, a través del profeta Malaquías, dio su último veredicto acerca de este pueblo. Después del libro de Malaquías, vino un silencio de Dios y Dios no volvió a hablar por ningún profeta. Hubo más o menos entre 400 y 500 años, entre cuando usted lee Malaquías y Mateo, usted encuentra que es el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Hay una hojita que los separa, pero esa hojita equivale casi a 400 años de silencio de Dios donde no volvió a hablarle a su pueblo. ¿Por qué Dios no volvió a hablarle a su pueblo? Porque Dios, a través de Malaquías, hace una declaración de lo que Dios había estado viviendo con su pueblo todos esos tiempos, todos esos años, lidiando y tratando con esa nación. ¿Y qué es lo que Dios va a decir? Dios va a decir, yo os he amado. Mire lo que dice el Señor. Dice Jehová. ¿Y sabe qué le respondió el pueblo? Como cuando uno dice acá en Colombia, tras del ladrón bufón. ¿Qué fue lo que ese pueblo le dijo al Señor? ¿En qué nos amaste? O sea, estamos hablando de años y tras años del Señor estar mostrándoles a ellos, al pueblo de Israel, mostrándoles cómo les había tolerado, cómo les había llevado, porque Él los había elegido, porque Él les había dado, les había colocado en un lugar. Y entonces, aquí Malaquías está denunciando lo que Dios está diciendo de su propio pueblo. Dice, este pueblo dijo, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Malaquías con lo que estamos encontrando y lo que nos dice el profeta? ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo o está haciendo referencia al rechazo que Dios experimentó de esa nación, pero a pesar de que ellos lo rechazaron, Dios los siguió protegiendo. A pesar de su pesado corazón, Dios los siguió amando. Dios les está amonestando porque ellos habían visto cómo Dios había estado con ellos, pero cómo Dios no había estado con la nación de Esaú, de Edom. Edom o Esaú dio origen a esa nación que se llama Edom.
Y Jacob dio origen a esa nación que se llamaba Israel. Dios está amonestando a esa nación de Israel, diciéndole que se acordaran que en el vientre de Rebeca habían no solamente 2 hombres, sino que habían en el vientre de ella 2 naciones. Esto es importante que lo tenga presente, hermano. Habían 2 naciones en el vientre de ella. Y de esas 2 naciones, una nación, la que venía por parte de Jacob, fue la que siguió la línea de la promesa. La otra nación, que era Edom, aunque era hermana aunque Esaú era hermano de Jacob, y que Edom, la nación que se dio origen a través de Esaú, era hermana de Israel, a pesar de eso, una de las 2 naciones siguió con el propósito de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros, hermanos? ¿Sí estamos claros? No, veo que hay algo que no se ha entendido. A ver, hermana Rosa, ¿nos quiere decir algo? Hermano Carlos, le pregunto, entonces, si él fue el que ayudó, gestó el pueblo de Edom, esos son los mismos que cuando el pueblo venía cansado y pidieron cruzar por allí, no los quiso dejar pasar cuando venía Israel, cuando venía en la peregrinación, perdón, y pidió permiso para pasar y puso condiciones que no beberían agua, ni que comerían nada, ni nada, pero que los dejara pasar y no los dejaron pasar. ¿Esos son los mismos de Edom? Sí, señora, sí, hermana. Por eso, amén. Muy bien, esa nación no solamente es una nación que era hermana, y aunque eran hermanos ellos, naturalmente, esa nación se volvió enemiga de Israel. A ver, Alex. Muy buenas noches a todos los hermanos. Pienso que aquí también el Señor nos quiere dejar algo claro, ¿no? Y es el asunto de su justicia. Su justicia en el sentido de que no era porque el uno fuese bueno o el otro fuese malo. La palabra de Dios desde el Génesis con Caín y Abel, el Señor aclara que no es un asunto de buenos o malos, porque el Señor dice que Abel fue justo y Caín pues no lo fue. O sea, el Señor aquí nos está mostrando también que el asunto con Esaú y con Jacob fue un asunto de justicia. ¿De justicia por qué? Por contemplar la primogenitura. El Señor determinó que no se cumpliera conforme a la ley, que el mayor era el que heredaba pues toda la promesa, sino en este caso el menor. ¿Por qué? Pues porque el menor amó la primogenitura. Eso también está estipulado en la Biblia. Jacob quiso la primogenitura, el otro no le paró la importancia que tenía la primogenitura y la despreció. Entonces pienso que el Señor lo que conocía en su corazón desde antes de nacer era cuál era el corazón que iba a estar dispuesto para su propósito. Eso, Carlitos. Muy bien, exactamente, mi hermano. Exactamente lo que tú estás diciendo. Nosotros no debemos ver a Esaú y a Jacob solamente como 2 hombres, 2 personas, sino que en el vientre de Rebeca habían 2 naciones y cada uno de ellos representa las 2 cosas que Dios está, las 2 condiciones o las 2 situaciones que Dios espera a través de lo que estamos diciendo desde que comenzamos esta enseñanza. Dios en su divino propósito ha querido colocar una cosa, una decisión de lo que está relacionado con su hijo y otra cosa con lo que está por fuera de su hijo. Y ahí están representadas en esos 2 hombres, 2 naciones. A ver, Germán. Bueno, qué importante es eso, ¿no? Que nos dice el hermano Alex, porque entonces eso confirma lo que estabas diciendo en un comienzo, de que la primogenitura tiene que ver más con un nacimiento natural. Está por encima es la fe, que esa fe que está dispuesta a comprobar las promesas y el cumplimiento de todo lo que hay en esa primogenitura. Entonces, siendo Esaú y Jacob hermanos, pero también representando 2 naciones, como le dijo el Señor a Rebeca, sabía que una nación se iba a anteponer a la otra.
Entonces, no solamente la nación de Esaú, no solamente la nación que representa a Esaú, renunció a esa primogenitura porque no le creyó a Dios, sino que también se volvió tropiezo para que alcanzara la plenitud de la primogenitura Israel, que es también lo que nos compartía la hermana ahora. Entonces, sí, tiene mucho más, un peso mucho más grande eso, ¿no? Entender que esa primogenitura y que todo eso tiene un cumplimiento, pero que eso se alcanza es por la fe, creyéndole a Dios y caminando en sus propósitos. Amén, hermano, amén, sí, señor. Yo creo que ahí se nos va aclarando un poco más el panorama. El hermano Adelmo está levantando la mano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermano. Para aclarar también, no sé si viene el caso, el Señor lo está mostrando ahí por medio del Hijo de la Promesa, pertenece al Israel celestial, y el Hijo que es según la carne, que es el otro, Ismael, es el que está esclavo en estos momentos allá en Arabia, que después dice la escritura más adelante. ¿Estamos de acuerdo ahí, hermano? Bueno, vamos avanzando a ver eso un poquito, hermano. Vamos avanzando un poquito, porque más allá, esto tiene un significado mucho más profundo. Vamos a ver. Gracias, hermano Adamo, por colocar eso ahí en la mesa, porque vamos a tratar este asunto también. Amén, hermanos. Esaú dio origen a los edomitas y Jacob dio origen a los israelitas. Dos naciones hay allí. Esas son las dos alternativas que Dios tiene para la humanidad desde el principio. Ahí están representadas las dos alternativas. Ahí están representados los dos pueblos que Dios sabe que hay en toda la tierra. Ay, pero aquí en la tierra hay muchas naciones. Mire, 190 y pico de naciones o 200 y pico, dicen las Naciones Unidas que hay. Eso es lo que la división que el hombre ha hecho. Pero para Dios solamente deben existir dos naciones. Lo que Él quiere y lo que Él no quiere. O usted está en Él o usted no está en Él. Así de sencillo. Todo el que está en Él cumplirá con su propósito. Todo lo que está fuera de Él no cumplirá con su propósito. Todo lo que Él ha colocado y todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él ha pensado para los que están en su propósito, pues es muy diferente para todos los que no están en el propósito de Él. Los edomitas eran descendientes de Esaú y fueron un pueblo o nación carente de fe que siempre estuvo en contra o en lucha contra el pueblo de Dios, a pesar de que eran naciones hermanas, porque estaban dentro de la misma barriga, viene la descendencia desde la misma barriga de Rebeca. Ellos, los edomitas, nunca tuvieron amor fraternal por sus otros hermanos. Por tal razón, Dios estaba contra ellos. Donde no hay amor fraternal, Dios está en contra. Usted sabe que el corazón de Jacob era diferente, porque el corazón de Jacob sí estaba queriendo hacer las paces con su hermano, pero en cambio Esaú no. Dios, preste la atención a esto. Dios trae este ejemplo del antiguo pacto para ilustrar la relación entre las dos naciones que Dios ha mantenido y que ahora son unidas en el nuevo pacto. También eso representa, ¿qué representaba esos dos hijos que representaban en Rebeca? Representaba a las dos naciones que Dios estaba pensando cuando se dio el nuevo pacto. La nación judía y la nación gentil. Esos dos hijos son una sombra de lo que Dios quiere en el nuevo pacto. Ahí estaba la nación judía y la nación gentil. Como dice Pablo en Efesios 2:14, que de los dos pueblos hizo uno, dándonos a entender que en el nuevo pacto Dios quería romper con esa enemistad que ha habido entre judíos y gentiles. Dios está ministrando, Dios está revelando que tenemos que ir entendiendo en el nuevo pacto estas cosas del antiguo pacto. Vamos a entenderlas ahora bajo el nuevo pacto y Pablo las está trayendo al nuevo pacto
porque Pablo dice, así como en el antiguo pacto nosotros tenemos la historia de Esaú y de Jacob como dos naciones, bajo el nuevo pacto tenemos esa misma historia para que los judíos entiendan que esas dos naciones representan también a los judíos y representan a los gentiles. ¿Estamos, hermanos? ¿O no estamos? Amén, hermano. Dios dice que Él quiere de esas dos naciones hacer una sola bajo el nuevo pacto. Y esa nación que Dios siempre ha querido es lo que se llama como la nación, el verdadero Israel de Dios. Dios está tratando el asunto como algo corporativo, no como una elección individual basada en preferencias arbitrarias. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? No está queriendo decir la palabra de Dios que Dios escogió a Jacob y a Esaú como hombres. No es que escogió a Jacob y rechazó a Esaú como hombres y que él lo hizo porque así quiso. Amé a Jacob y rechacé a Esaú porque eso era lo que yo quería, porque a mí me plació y porque yo lo hice pensando en ellos como simplemente dos hombres comunes. Dios siempre ama a quien ama lo que Dios ama. Por eso les decía que este pasaje estamos enfrentándonos a algo un poquito complejo, pero vamos a tratar de irlo deshebrando poco a poco. Dios siempre ama a quien ama lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios ama? ¿A qué hombre es que Dios ama? Dios ama al hombre que tenga fe. ¿Y qué es tener fe? Es que le creamos. Todo el que le cree a Dios será salvo. Todo el que le cree a Dios es galardonado por Dios. Dios está diciéndonos con esta figura que bajo el nuevo pacto los judíos tenían que entender que ellos eran una nación que Dios quería que cumplieran su propósito, pero no lo cumplieron. Por eso Dios se fue a otra nación, que es toda la nación de los gentiles, y los introdujo por la fe en el propósito de lo que Dios sí quería. Los judíos tenían en su cabecita que ellos eran los elegidos porque habían nacido en la nación de Israel. Ellos sabían que Dios había elegido a ese pueblo y ellos creían que, si hablamos de salvación ya en el nuevo pacto, ellos creían que la salvación estaba dada solamente a los judíos porque ellos eran el pueblo que Dios había elegido y que usted era salvo porque nació en la nación de Israel. Eso era lo que ellos entendían. Pero Pablo les está diciendo, no es israelita el que nace en la nación de Israel. En el corazón de Dios ha habido un Israel y un israelita. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, un israelita es el que tiene fe. Se tiene que terminar la pared intermedia que hay entre judíos e israelitas basado en lo que ellos tenían en los conceptos del antiguo pacto. Pablo les está diciendo, en el nuevo pacto se tiene que acabar esa diferencia, porque si hay un israelita, o sea, uno que nació en Israel y tiene fe, y hay un gentil que no nació en la nación de Israel y tiene fe, es igual de valioso para Dios porque está cumpliendo el propósito y se está alineando con el propósito de lo que Dios quiere. Todo el que le cree a Dios es galardonado por Dios. Pero es un gentil. Vea, nosotros éramos cumplidores de la ley. Nosotros somos los verdaderos israelitas porque nacimos en la nación de Israel. ¿Cómo así que ahora por la fe, entonces ese que está allá, ese que es gentil, ahora también es incluido dentro de la promesa? No puede ser eso. Eso era lo que podían pensar. A ver, Germán. Mi hermano, o sea que partiendo de ese concepto que el verdadero israelita es el que le cree a Dios, el que tiene fe, entonces como que cambia la perspectiva natural que se tiene de la fe, ¿no? Donde creemos que la fe es como
como esa sustancia o ese instrumento, pues no sé cómo llamarlo, que Dios nos ha dado a nosotros, y que nosotros creyendo pues muchas cosas, pues Dios va a hacer todo lo que nosotros queremos, pero según lo que nos está mostrando la palabra, es que la fe fue dada para que nosotros seamos y hagamos lo que Dios dice que debemos ser y hacer, que cambia por completo la perspectiva de la fe. Sí, señor. Nos permite entrar verdaderamente al corazón de lo que Dios siempre ha estado buscando. Alguien levantó la mano, el hermano Javier. Buenas noches, hermano Javier. Buenas noches, hermano Carlos. Hermano Carlos, pero en la palabra está escrito que esa fue dada a cada uno, o sea, de acuerdo a una medida. No todos tenemos la misma medida de fe. Cuando el Señor está hablando de la medida, está hablando no de la fe como algo que Dios ha otorgado a algunos más y a otros menos, sino que Dios lo ha otorgado. Lo que se refiere allí es al ejercicio, más bien ya de lo que Dios nos ha entregado. Me explico. Cuando Pablo habla de los dones espirituales, cada uno de acuerdo a esa medida de fe maneja, ¿no? Al que tiene el don de lenguas, al que es diferente al que tiene el don de hacer milagros. Cada uno maneja ese nivel de fe, pero no quiere decir de que haya más fe para unos y menos fe para otros. A todos Dios nos ha dado la fe, y la fe la tenemos que ver como algo que Dios colocó en el corazón del hombre, y eso ya lo habíamos hablado. Entonces, después de que tenemos la fe, viene un ejercicio de la fe, y de acuerdo al ejercicio de la fe en lo que tú has creído, porque pueda que un hermano tenga el don de hacer milagros, otro tenga el don de sanidad, otro tenga el don de administrar las cosas, y son niveles de fe, y de acuerdo a eso es que se va ejercitando la fe. No sé si me hice entender. Amén. Amén, hermano. Sí, le entendí. Muchas gracias. Hermano. Bueno, creo que es valioso ahí lo que el hermano nos comparte, ¿no? El Señor mismo dice que si tuvierais fe como un granito de mostaza, ¿no? Entonces, si hay una medida de fe inicial que el Señor nos dio a todos, porque dice la palabra que a todos nos dio una medida de fe, pero es una medida de fe que es la misma para todos. Lo que pasa es que depende de la semilla, no solamente se va a manifestar si no haya una buena tierra, y pues esa tierra es el corazón, y depende también de ese corazón que esté dispuesto a creerle a Dios, pues esa fe va a crecer, pero la medida de fe inicial creo que es la misma para todos. Amén, hermano. Hay una fe que Dios le ha dado a todo ser humano, y la importancia es dónde tú estás colocando esa fe. Algunos, si usted pertenece a la línea de lo que Dios quiere, pues es poner la fe en el Hijo de Dios. Y si usted no quiere estar en la línea, pues usted entonces pone la fe en cualquier otra cosa. Ahí se está representando lo mismo que venimos diciendo, ¿no? ¿Dónde pone usted su fe? Si usted pone su fe en lo que Dios ama, entonces Dios le galardonará a usted, porque usted puso la fe en el propósito de lo que Él ha establecido. Si usted pone la fe en lo que Dios no quiere, entonces no será elegido. A ver, Anita. Carlitos, yo tengo una pregunta. Si bien es cierto que Esaú menospreció la primogenitura, no la valoró, sino que la menospreció, Jacob la obtuvo con engaño. Ese engaño que él hizo a su padre, suplantando al hermano con la complicidad de la madre, o por el consejo de la madre, con la ayuda de ella, pues el Señor le pasó a Jacob esa falta, pero a Esaú no. Entonces, eso no lo entiendo. No, el Señor no le pasó a Jacob esa falla. El Señor le cobró, digamos a decirlo, o él tuvo que sufrir las consecuencias de haber hecho lo que él hizo. Y si usted conoce la vida de Jacob,
Y si usted lee la escritura se dará cuenta de cómo fueron los años de Jacob hablando sobre ese tema. Pero lo importante allí es que Jacob sí amaba lo que Dios amaba. Jacob sí quería lo que Dios quería. Y eso es lo que hemos estado hablando esta noche, ¿no? Que Dios premia verdaderamente al que quiere lo que él quiere. Jacob tuvo fe para creer que la primogenitura, si él la obtenía, pues iba a entrar en esa línea. Y usted sabe que Jacob tuvo una dura lucha con un ángel, ¿no? ¿Y por qué luchó Jacob con ese ángel? Justamente por eso. O sea que él, aunque no era, y eso es importante lo que estás diciendo, porque la Biblia nos va a narrar de que, y ahí se está demostrando que Dios no escogió a Jacob porque fuera una buenísima persona. Dios no escogió a Jacob porque él era lo mejor de lo mejor. Dios no escogió a Jacob porque él era un hombre correcto ni bueno. La escogencia de Jacob estuvo basada porque él tuvo fe para creer justamente en que lo que Dios quería era lo que él también quería. Alex. De pronto, Carlitos, para complementarle un poquito a Anita y en alguna medida al hermano Javier también acerca de esa fe, ¿no? Nosotros podemos ver en el recorrido de Jacob lo que dices tú, él le tocó que pagar también por eso, pero podemos entender ahí que Jacob sí tenía un corazón para anhelar esa primogenitura, y es muy parecido a nosotros, por eso somos como jacobitas. Llegamos al Señor porque pues pensamos que con el Señor vamos a obtener todas las cosas de acá. No olvidemos que la primogenitura hacía que el mayor se hiciera acreedor pues de la responsabilidad de la casa una vez que faltaba el padre, o sea, Jacob era detrás de eso. Al parecer pues Isaac era un hombre rico y Jacob anhelaba tener esa riqueza, su mamá le ayudó, pero pues podríamos inferir en el espíritu que ya después de que Jacob tuvo su primogenitura, logró hacer las paces con su hermano, se dio cuenta que esa no era verdaderamente la riqueza, y es cuando se viene el evento con el ángel. Entonces pienso que ahí el Señor nos muestra eso, ¿no? El corazón que tenía este hombre para, ya cuando se dio cuenta que la primogenitura terrenal no era la que verdaderamente su corazón deseaba, pues anheló ahora sí la primogenitura, que es la que el Señor quiere que nosotros heredemos, y es la de Cristo. Eso, mi hermano. Ok. ¿Qué hermano levantó la mano por allí? ¿Ya? Hermano Andrés. Hermano, buenas noches. De alguna manera no podemos ignorar con respecto a eso que Jacob y también Esaú fueron instruidos de alguna manera en el conocimiento de ese Dios de Isaac. Es decir, Isaac les manifestó su Dios y tenían conocimiento de eso. Entonces, ¿dónde se comprueba eso? Pues en la medida que Jacob después ora al Señor y hace su pacto con él, ¿cierto? Pero entonces tenemos la otra parte, que Esaú no solamente despreció la primogenitura, sino que también hizo cosas aborrecibles en el orden del comportamiento que Dios había establecido para ellos, juntándose con mujeres de otras naciones, ¿cierto? Aparte de eso, Jacob y Esaú tenían claro que la primogenitura lleva consigo no solamente las características que el hermano acabó de mencionar de la responsabilidad, sino que también esa bendición que con anhelo buscaron los dos. El uno porque sabía que esa primera bendición iba a ser precisamente el sello de esa primogenitura. Entonces, y luego el otro, pues que fue a buscarla y se angustió y incluso se puede decir que también despreció de alguna manera esa bendición con que Jacob lo bendijo, porque en sí no la aceptó porque no era la que él quería. Gracias, hermano. Sí, señor. Creo que ahí vamos aclarando cada vez más cosas, hermanos, que de pronto nos traban en algún momento, pero ya creo que hemos ido aclarando y entendiendo de que estos dos hombres que estaban allí representan las dos cosas que Dios está esperando de la humanidad.
Dos decisiones están allí representadas. Y esas dos decisiones son las que permiten que nosotros lleguemos o no lleguemos al Señor. No como de pronto estos hermanos que piensan que Dios elige y que Dios al elegir tiene una elección incondicional. Voy a utilizar ahí un término de pronto pero que ustedes, espero que no se confundan, porque hay hermanos que hablan de la elección incondicional. ¿Qué es esto de la elección incondicional? Los hermanos que profesan esta manera de pensar leyendo estos pasajes, ellos dicen que la elección incondicional sostiene que Dios elige a las personas para salvación sin que esto dependa de ninguna opción o condición de parte de la persona. Es decir, todos los que creen en Cristo para la salvación no eligieron hacerlo, sino que Dios los eligió y los predestinó a ser salvos. Esa es la elección incondicional, pero lo que Pablo está tratando de decirnos acá es justamente lo contrario. Pablo lo que nos está tratando de decir es que Dios sí elige basado en una condición para el hombre. ¿Cuál es la condición que debe tener el hombre para entrar en esa elección bajo el nuevo pacto? ¿Cuál es, hermanos? Le hago la pregunta aquí a la sala. A ver, Alex. Tenga claro que es a través de su hijo. ¿Qué tiene que tener el hombre para poder acercarse? A ver, Germán. Creer. Que tenga Creerle fe. a Dios, fe. Exactamente, que tenga fe. Ese es el requisito. Que la fe la pongas, que la fe que tú tienes, la pongas en él. Ese es el requisito. Y ahí no estamos hablando de una elección incondicional, estamos hablando de que la elección de Dios en el nuevo pacto está condicionada por eso, por el que cree. A ver, Germán. Bueno, y ahí toma mucho valor aquel versículo, ¿no? Que dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, que esa fe se le atribuye a su hijo, el origen de esa fe que Dios pide está en su hijo, y esa fe se consuma, esa fe se ejercita y se lleva a culminación hasta el punto donde ella te lleva, es puestos los ojos en el hijo, que era lo que decía el hermano ahora. Exactamente, mi hermano. Pablo lo que está queriendo decirnos aquí es que el Israel de Dios verdadero, Dios tiene dentro de su plan a un Israel que ha concebido, y el Israel de Dios verdadero no son los descendientes de carne y sangre. El verdadero Israel de Dios son los que en su corazón han elegido por fe al Señor Jesús. El verdadero Israel son los que lo son en el corazón por la fe. Ese es el verdadero Israel de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Y esto va a comenzar a romper muchas cosas en nuestro corazón. Leamos Gálatas 3:6-7, hermanos. Gálatas 3:7. 3:6-7. Que un hermano me lo lea. Gálatas 3:6-7. A ver, hermana Rosa. Tiene el micrófono cerrado, hermana Rosa. Tiene un subtítulo que dice el pacto de Dios con Abraham. ¿Ya? El 6 dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ese es el 7. Ajá, los que son de la fe son ¿quiénes? Los verdaderos hijos de Abraham, ¿no? Amén, amén. O sea que el Israel de Dios verdadero, ¿quiénes son? ¿Los judíos que nacieron allá en Israel? ¿Cuál es el requisito para un judío de hoy que se convierta en el Israel de Dios? ¿Cuál es el requisito? La fe. Que acepte a su hijo Jesús. La fe, sí, señor. Pero si ese judío no cree en el Señor, ¿dónde está ese judío entonces? ¿Está con la promesa o está sin la promesa? Está sin la promesa. Sin la promesa, claro que sí, hermanos. Preste atención a eso. Si un judío
Puede haber nacido en Israel y puede demostrarle usted toda la descendencia judía que nació pues de Aarón, que puede, porque hoy en día se andan buscando las famosas raíces perdidas, y puede demostrar que él viene de una línea, y ese hombre, ese judío, no cree en Jesucristo, no pertenece al verdadero Israel de Dios. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Amén. Y esto que estamos entendiendo tiene unas implicaciones profundas en lo que voy a decir. Lo que voy a decir va a romper un paradigma a muchos hermanos. Lo que voy a decir es muy importante que usted lo entienda, porque seguramente va a confrontarlo con muchas cosas que usted ha creído. Si decimos entender las promesas de Dios, que entendemos las promesas de Dios para el Israel desde un plano natural, Dios le hizo promesas a su pueblo y todos los profetas hablaban de esas promesas, estamos de acuerdo. Pero si usted entiende esas promesas de Dios para Israel desde un plano natural, ¿sabe qué va a pasar? Siempre Dios estará en deuda con Israel, con el Israel natural. Yo no sé si me está entendiendo, hermano. Si decimos creer que las promesas de Dios para Israel, todo lo que hablaron los profetas, son espirituales, tenemos que llegar a una conclusión esta noche. ¿A qué conclusión tenemos que llegar? Que Dios le cumplió al pueblo todas sus promesas en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo entendiste, hermano? Muy claro, claro. A ver, Germancito. O sea que cuando nos quedamos solamente con el nacimiento natural, pues nuestro corazón no alcanza a ser tocado, ¿no? No alcanza a ser transformado. Y como tú dices, Dios siempre nos debe algo. Pero el verdadero circuncidar, por decirlo así, del corazón es a través del nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual solamente es por la fe. O sea, nosotros solamente entramos en esa realidad y comprendemos que Dios es bueno, que Dios es justo y que Dios ya nos entregó todas las cosas en su Hijo, es a través del nacimiento espiritual, vuelvo, reitero, por la fe. Si me quedo en esa parte natural, pues me quedo como en esa misma condición del Israel natural, defendiendo a capa y espada que yo soy el pueblo de Dios por un nacimiento natural, pero realmente no ha habido una transformación en mi corazón y siento que Dios todavía es deudor de muchas cosas que me debe y que muchas cosas no se han cumplido. Ay, hermano. Sí, señor. A ver, hermano Aldemar. ¿Sí Hermano, buenas noches. Yo agregaría otro pedacito, ¿no? Con fe y haciendo la voluntad del Señor para someternos a ese reino. Tenemos que someternos al reino haciendo su voluntad y obviamente pues allí es donde esa fe se va a demostrar, hermano. Ok, a ver, Alex. Pues entonces aquí también hay algo espiritual que el Señor nos está mostrando hoy, que nosotros sí somos descendientes de Abraham, espiritual, así como el que nace por sangre de la línea de Abraham puede llegar a no ser israelita, pues nosotros espiritualmente nos convierte el Señor en descendientes de Abraham. Bueno, es que eso es lo que está diciendo Pablo. Léalo otra vez, hermana Rosa, Gálatas 3, 6, 7. Ay, que ya me había salido allá. Gálatas 3, 6, 7. Dice un subtítulo, el pacto de Dios con Abraham. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén, hermana. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hijos de Abraham. Amén. Pero hay israelitas hoy que no creen en Cristo. ¿Son hijos de Abraham? No, de ninguna manera. O sea, son hijos de Abraham según la carne, claro que sí, pero según lo que Dios desea, ¿es un israelita verdadero? No es un israelita verdadero. Muy bien, Elizabeth. No es un israelita verdadero. Y nació en Israel. Y pueda que practique el judaísmo.
Pero según lo que dice el Señor, no es un israelita verdadero. Yo no sé si esto te comienza a dar vueltas en la cabeza. ¿Por qué te comienza a dar vueltas en la cabeza? Porque esto va a golpear definitivamente mucha de la escatología que tiene el pueblo de Dios. Va a golpear eso. La va a golpear. Si decimos que entendemos las promesas que Dios hizo a través de los profetas para Israel desde un plano solamente natural, siempre Dios estará en deuda con Israel. Si decimos creer que las promesas de Dios para Israel son espirituales, Dios le cumplió al pueblo todas sus promesas ya en Cristo. ¿Qué fue lo que Pablo afirmó acá en el versículo que estábamos leyendo en el versículo 6? No que la palabra de Dios haya fallado, porque ellos creían, esos judíos habían creído que había fallado la palabra de Dios, porque ellos creían que cuando el nuevo pacto consistía o la promesa consistía era que todos los israelitas llegaran a ser herederos de la promesa de lo que Dios quería, pero se estrellaron porque dice que la mayoría de Israel, la mayoría del pueblo de Dios rechazó, así como Esaú rechazó la primogenitura, el pueblo rechazó la primogenitura y unos cuantos sí se alinearon a la promesa. Todo lo que Dios ha prometido es para sus verdaderos hijos, los que son engendrados no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino los que han nacido del Espíritu de Dios. Y esos son los que se convierten en el verdadero Israel, sea judío o sea gentil. Y entonces Dios, a través de Pablo, está revelando que Dios ha roto la pared divisoria entre ambos pueblos, porque Él ha hecho de los dos el verdadero Israel. De los judíos que creyeron en el Señor, como fueron los apóstoles y muchos de los primeros cristianos, y los gentiles que también han creído en el Señor a través de la historia. Ahí se encuentra el verdadero Israel. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos? Sí, está muy claro, hermano. ¿O nos perdimos? A ver, hermano Andrés. No, hermano, lo que pasa es que siempre que me voy a meter en donde están las cositas, siempre le doy ahí a la manito y me equivoco. Ah, ya, no te preocupes. Entonces, lo que el Señor estaba diciendo a través de Pablo en esta carta, en el capítulo 9, él lo que está explicando es esa pregunta que tenían los judíos. Bueno, y si Dios iba a cumplir sus promesas, porque ellos tenían promesas por los profetas, de que todo ese Israel tendría las promesas de Dios y que ellos iban a ser una nación grande, ellos decían, pero eso no se ha cumplido. Mire que los que están llegando al evangelio son los gentiles en masa y nosotros los judíos seguían persiguiendo a Pablo, muchos en las sinagogas. Usted lo ha leído. ¿Cuál era el gran problema de Pablo cuando llegaba a cada sitio? ¿Quiénes eran los que se venían contra Pablo principalmente? Los mismos de su nación. Por eso es que Pablo, claro, por eso es que Pablo en el capítulo 9 va a decir eso, que él quisiera que sus hermanos en la sangre oyeran, porque las promesas fueron para ellos, porque la gloria era para ellos, porque la promulgación de la ley y el culto y las promesas todos eran para ellos, pero ellos rechazaron, así como Esaú rechazó la primogenitura. A Jacob amé. ¿Y por qué fue amado Jacob? Porque él sí quería la primogenitura. Aquí está diciendo el hermano que como no ha llegado el Mesías todavía sigue en deuda. Sí, señor, claro que por supuesto. Ellos siguen esperando. Bajo la ortodoxia religión judía, pues ellos siguen esperando al Mesías, pero ya la promesa se cumplió hace más de 2000 años. Ellos están atrasados en el tiempo. Ellos están en una esfera de atraso de más de 2000 años. ¿Cómo le parece? Hablando en el campo espiritual. Pueda que el judío sea muy avanzado en el campo de la tecnología, naturalmente hablando, pero en el campo espiritual están atrasados más de 2000 años. Hermana Rosa. Lo que pasa, hermanos, es que ¿cómo le digo yo? No que se esté oyendo ahora, sino digamos que se oye desde hace mucho tiempo atrás, o digamos que por tradición, no sé si esta palabra ajuste aquí, si por tradición o por la gente repetir y repetir lo mismo, siempre se oye decir hasta en los noticieros o gente que
que muchas veces dicen que saben mucho palabra, le dicen a uno, no, es que por el solo hecho de nacer en Israel, ese ya es hijo de Dios, ellos son los que él va a llevar, o sea, pequen o no pequen, el Señor dijo que todo lo del pueblo de Israel, de los hijos de allá, todos son, los nacidos allá, todos son sus hijos, y eso lo tenía uno grabado. Claro, hermana Rosa, usted tiene razón. Nosotros los cristianos hemos recibido también una fuerte influencia de eso. Y créame que Pablo aquí está diciendo es exactamente lo contrario. Pablo en este capítulo 9 está diciendo es, miren hermanos, Dios no crea que porque usted nació en la nación de Israel, usted es ya el elegido de Dios. Usted tiene que entender que en el nuevo pacto Dios ha cumplido todas sus promesas enviando a su Hijo. Su Hijo es el cumplimiento porque su Hijo es el Mesías. Y el Mesías ya comenzó desde hace 2000 años su reino. Su reino nos ha llegado. ¿Y ese Israel de Dios se ha convertido en cabeza de las naciones? Pues claro que sí, porque en el ámbito que nos movemos los hijos de Dios es en el ámbito de la Nueva Jerusalén. Y este ámbito que es el reino de los cielos va a golpear y ha golpeado a todos los reinos de la humanidad desde hace más de 2000 años, hermanos. Nos es difícil de entender eso a veces. ¿Estamos, hermanos? Sí, hermano. Bueno, me alegra que esta noche lo podamos estar entendiendo, hermanos. Vámonos al versículo 14 al 16 para tratar este otro asunto que va a hablar Pablo aquí. Ya creo que lo de la primogenitura, por qué Dios amó a Jacob, no es que Dios amó a Jacob antes y lo escogió a él solito porque le plació, porque quiso escogerlo a él, porque algunos dicen que por soberanía Dios escogió a Jacob y que al otro lo desechó también soberanamente porque él quiso. No, hay una razón por la cual Dios escogió. No solamente él quiso porque sí, sino que él quiso de acuerdo a un propósito, de acuerdo a un corazón que había en estos hombres. Mire lo que dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oh, bueno, volvamos ahí otra vez, hermanos. Porque justamente los hermanos que creen que Dios escoge incondicionalmente para salvación, también toman estos versos para decir, es que ahí está claro. Está claro lo que se viene diciendo, que Dios escoge porque Él quiere escoger. Yo tengo misericordia del que tengo misericordia porque soy Dios y quiero tener misericordia. Hermano, no se olvide del contexto de lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Usted no puede alejar el contexto de lo que Pablo está diciendo, porque si usted aleja del contexto, hace que Pablo esté diciendo lo que no está diciendo. Ahí es cuando Pedro dice que muchos torcían las cosas que decían Pablo. Pablo está hablando dentro de un contexto, le está hablando a unos hermanos que son judíos, cristianos, que tienen inquietudes, que están preguntándose entonces por qué todo Israel no ha sido salvo, y Pablo les está respondiendo la razón. Y Pablo les está explicando a ellos por qué los gentiles fueron ingresados a participar de lo que era supuestamente solamente para la nación de Israel, literal, en el antiguo pacto. Pablo le está diciendo, en el nuevo pacto no va a ser así, en el nuevo pacto no es así. En el nuevo pacto tenemos que entender la revelación de Dios, porque este pacto es un mejor pacto. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí en estos versículos del 14 al 16? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Si alguien le cree a Dios, cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier cultura, de cualquier etnia, de cualquier región, si alguien le cree a Dios, esa persona se puede convertir en alguien del pueblo de Dios, amado por Dios y receptor de todas las bendiciones, así no sea israelita de la nación geográfica natural.
¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Sí o no? Amén. 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 Entonces ya tenemos ahí un sí contundente. Por eso es que hoy nosotros, Dios estaba pensando en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios estaba pensando en Tuluá, Dios estaba pensando en Cartago, Dios estaba pensando en Cali, Dios estaba pensando en Bogotá. Nosotros no nacimos en la nación de Israel, pero lo que está diciendo Dios es que Él nos tenía dentro de su plan y dentro de su propósito. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? ¿Por qué Dios ha hecho esto? Es la pregunta que tendría un israelita, ¿no? Uno que nació allá, que estaba convencido que ellos eran los únicos. Bueno, porque solo por la fe se obtiene toda la herencia de Dios. Eso, humanamente hablando, parece algo como injusto para el razonamiento del hombre natural. Y estamos hablando de los judíos, que ellos creían y pensaban que por haber sido esa nación elegida, entonces era imposible que Dios ahora fuera a elegir a otras naciones y menos gentiles. El pueblo de Dios, a través de esa elección que Dios había hecho de ellos y de haber recibido la ley de Dios, concluían que solo se requería el nacimiento en Israel y el cumplimiento de la ley para ser salvos. Para ellos era la forma como podrían ser justificados delante de Dios. Pero ahora Pablo, ¿qué está haciendo? Pablo está revelando que el nuevo pacto es algo mayor y mejor. Dios le está hablando allí a través de Pablo a los judíos romanos y les está diciendo que Dios no tiene la obligación de salvar a judíos incrédulos. A Dios le ha placido que no es por el obrar de los conocedores de la ley, hermanos, sino que es por medio de la fe. Ningún judío puede increpar al Señor por hacerlo así. Y no salvará a un judío incrédulo porque no tiene fe. Dios no va a salvar a un judío incrédulo porque no tiene fe. Dios, por medio de la fe, ha decidido salvar al hombre. Entonces, cuando Pablo les estaba haciendo las preguntas a ellos, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Le pregunto a usted, ¿hay injusticia en Dios por haber querido que las cosas sean así? No, de ninguna manera. Nunca. Entonces usted mismo está respondiendo como Pablo también responde, de ninguna manera. No hay injusticia en Dios. Y entonces dice el versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué es lo que está mostrando Dios? Atentos allí, hermano. Esto aquí es muy importante. Dios, por medio de la fe, ya sabemos que ha decidido salvar al hombre. Dios está revelando algo de su carácter, de su naturaleza. ¿Qué es lo que Dios está revelando según el versículo 15 de su carácter? ¿Qué está revelando Dios? Si usted la cogió allí. ¿Su soberanía? No, no es la soberanía. La misericordia. Su misericordia. Sí, Señor. Su misericordia. Y bueno que tocaste lo de la soberanía porque el decir que Dios tiene misericordia no atropella su soberanía, que eso es lo que muchos hermanos no han entendido. Vamos para allá. ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí en ese versículo que dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca? Lo que Dios está queriendo decir que Él ha querido otorgar y regalar la salvación a través de la fe, y no por el que mejor lo quiera hacer, ni por el que más lo intente, sino solamente a través de la fe. ¿Podemos acusar a Dios de injusticia por hacerlo de esa manera? De ninguna manera, dice el apóstol. ¿Y por qué de ninguna manera? Sería mejor, ¿qué es lo mejor? ¿Usted cree que sería mejor que Dios operara sobre la base de las obras del hombre o el mérito humano? O sea, lo que el hombre merece recibir de Dios. O si Dios operara sobre la base de la justicia absoluta. ¿Eso sería mejor para nosotros? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Germán.
Pues sería injusto porque en este mundo hay diferencia de clases sociales, diferencia de recursos, de capacidades humanas. Entonces unos tendrían la ventaja sobre otros de acuerdo a sus capacidades. Y entonces sí haría Dios acepción de personas. Amén. Y si Dios operara sobre la base de su justicia absoluta, ¿sería mejor para nosotros eso? ¿Qué piensan ustedes? Hermano. ¿Cómo pregunta, hermano? Si Dios operara sobre la base de la justicia absoluta y la justicia de Dios cayera sobre nosotros, ¿sería mejor que lo que Dios hizo, que lo que Dios ha hecho por medio de la fe? ¿Qué dice el hermano Andrés? Después mi hermano, pues yo creo que Dios siempre ha tenido el parámetro de su justicia es absoluto. Lo que pasa es de que en ningún momento se violentan todas las otras cosas que hacen parte de esa justicia, por lo menos la gracia, la misericordia, hacen parte de esa justicia. Cuando yo entiendo lo que más o menos he analizado del parámetro de la misericordia es el tolerar hasta el punto donde ya no se puede permitir más la transgresión. Es más o menos como yo lo he entendido en todo lo que le he analizado de la misericordia. Ya, por ahí Elizabeth está tocando, creo que el punto. A ver, Alex, ¿qué dice? Yo pienso, mis hermanos, que aquí el Señor nos lleva al inicio, y el inicio es de que, pues, al pecar en el Edén, pecamos todos y el pecado se metió al hombre junto con la muerte. Entonces, pienso que Pablo lo que quería mostrarle aquí a estos romanos era que el Padre es dueño y Señor de su misericordia, y el Señor la reparte conforme a su voluntad. O sea, la misericordia consiste en que Él no nos da lo que nos merecemos, pero en ocasiones el Señor permite que obtengamos lo que merecemos. O sea, a veces nos llega disciplina y castigo, y no es porque el Señor no quiera darnos su misericordia. O sea, la misericordia de Dios no es un derecho que tenemos asegurado, pienso yo. Es simplemente un deseo de quien nos llama. O sea, el Señor no es injusto por no darnos su misericordia. Ya, muy bien, hermana Luz. Hermano, yo pienso que si la justicia del Señor fuera por obras, pues no habría misericordia, porque pues sería precisamente por eso, por obras. Y además tendríamos todo el tiempo como una guillotina pendiendo sobre nuestra cabeza, porque no íbamos a poder conseguirlo. Ahí se eliminaría, digamos, la misericordia de Dios, sería solo justicia. Muy bien, o sea, las dos posibilidades. Si Dios operara sobre la base de las obras del hombre, o el mérito humano, o el merecimiento humano, pues entonces sería un Dios que tendría acepción de personas. Pero si Dios operara sobre la base de una justicia absoluta sobre el pecado nuestro, ¿sabe qué pasaría? Ninguno de nosotros lo lograría, lo que estaba diciendo la hermana Elizabeth. Todos merecemos la ira y el juicio de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso nacemos en esa condición irreparable de pecado. ¿Sabe qué merecemos? ¿Qué es lo que merecemos? La destrucción de Dios. Si Dios enviara a cada uno de nosotros al lago de fuego para siempre, sería lo perfectamente justo, porque esto es lo que cada uno de nosotros merece, según lo que dice Romanos. El mismo Pablo lo ha dicho anteriormente. Pero ¿sabe qué es lo asombroso de Dios? No es que Dios salve a algunos, sino que Dios sea misericordioso con todos. Lo asombroso no es que muchos sean juzgados, sino que los muchos sean justificados. Lo asombroso no es que Dios odiara a Esaú, sino que Dios amara a Jacob. Eso es lo asombroso. A ver, hermano. Por allá hay un hermano que dice que la misericordia es cuando Dios ve la miseria del corazón humano, y esa misericordia del Señor está representada en Jesús porque su Hijo murió por todos los pecadores. Entonces ahí es donde vemos que la primogenitura espiritual pues nos hace creer exclusivos, ¿no? De acuerdo a nuestra posición geográfica, de acuerdo a nuestra posición social,
pero que la primogenitura espiritual, que solamente viene a través del Hijo, porque ese sí es el primogénito, pero espiritual, no natural, nos hace entender que en Cristo hay inclusión para todos, que en Cristo todos cabemos, porque es que esto aquí parecería, estamos como tratando de entender de que no es algo que ya Dios estableció, a estos sí, a estos no. En Cristo todos cabemos, pero la decisión es de cada quien de acuerdo a lo receptivo que yo sea el mensaje de salvación. Muy bien, hermano Germán. El hermano Javier Sepúlveda. Hermano Carlos, una La hermana pregunta. Elizabeth creo que había levantado la mano primero. Ah, perdón. Bueno, no la veo a Elizabeth. Creo que ya salió. ¿Sí está por ahí Elizabeth? Sí, hermano, buenas noches. Bueno. No, yo la estaba levantando era porque la misericordia del Señor es eso, o sea, Él reconoce nuestro estado de miserableza, porque es que la misericordia es eso, el reconocimiento del estado de miserableza del ser humano y lo que decía el hermano Germán. Cristo es quien nos justifica y por eso es que Él sabe, o sea, que en esta carne siempre vamos a estar luchando con ese estado, que a medida que le vamos creyendo al Señor Jesucristo y vamos madurando y creciendo, Él cada vez nos va revelando su luz y nos va sacando de ese estado. Entonces esa es la misericordia de Dios hacia nosotros. Muy bien, hermana Elizabeth, el hermano Javier y después el hermano Andrés. Hermano Carlos, nosotros como hijos de la fe podemos llegar a caer en el mismo error que los israelitas que no son de fe, o sea, como ellos se creen que porque son del pueblo de Israel son salvos y no creen pues en nuestro Señor Jesucristo. Algo similar nos puede pasar a nosotros por creernos nosotros que por fe somos salvos. ¿Sí me hago entender? Caer como en ese mismo error. No, como que no entiendo muy bien. A ver, Germán, a ver qué entiendes. Yo sí lo entiendo perfectamente y siempre he meditado también en eso, porque es que el Israel natural en su carne se sintió exclusivo, nosotros somos los únicos. Pero si nosotros sabemos que este milagro que ocurre, que esta vida del Señor viene a nosotros y esta elección en Jesucristo, no porque el Señor haga acepción de personas, sino que Él nos elige a todos en Jesucristo, es espiritual. Entonces, cuando es espiritual, nosotros podemos entender que en Jesucristo todos podemos ser alcanzados, y incluso de eso es que se trata, de que se extienda el reino de los cielos. Pero cuando yo no conozco al Señor y cuando yo tengo un corazón egoísta que solamente vive para mí, pues yo solamente voy a creer que la salvación es para mí y nosotros estamos llamados a dar fruto. Por allá el otro día leíamos algo muy precioso, perdonen que tal vez me aleje un poquito del tema, pero creo que es importante. Dice que un árbol da fruto es cuando ya está tan lleno de la savia que ya no la puede contener. Entonces ahí es donde comienza a florecer y comienza a dar fruto. Entonces nosotros estamos llamados a dar fruto para Dios y no como en lo natural creer que Dios da fruto para nosotros. Si yo realmente tengo esa fe que viene de Dios, es para dar fruto para Él y no esa fe natural donde Dios da fruto para mí. Y si realmente yo estoy siendo recíproco con eso, pues mi corazón siempre va a ser guardado de eso. Entonces sí puede haber un engaño, pero es un engaño que no viene del Espíritu, sino que es un engaño que viene de la carne, donde yo me puedo creer que yo estoy mejor que los otros porque yo tengo al Señor y los otros no, y entonces yo con eso me voy gozoso y con eso me quedo, pero eso realmente no viene del Señor. Ok, gracias Germán, gracias Javier por la pregunta. Sí, cuando usted cae en ese terreno, usted se vuelve exclusivista. Es decir, la salvación es aún puede pasarle a muchos cristianos, ¿no? En su vida de crecimiento espiritual pueden llegar algún día a pensar de que son los que son los verdaderos o los que son los elegidos por el Señor. Usted puede caer en eso, pero está entrando en un terreno de la carne y en ese terreno de la carne usted se está volviendo exclusivista
y en ese terreno exclusivista usted puede entrar en los dominios de lo que se conoce como una secta. ¿Ustedes cuántas sectas han oído? De muchos cristianos, sí, muchos cristianos que comenzaron. Y hay muchas iglesias denominacionales y no denominacionales también que se han convertido en grupos sectarios. Y creo que el Señor no nos ha llamado a nosotros a que nos sintamos exclusivos, sino que podamos verdaderamente entender el inclusivismo en el cual nosotros participamos con los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Entonces está bien dada la pregunta por ese lado. Hermano Javier. Porque es que yo he escuchado personas cristianas y hablan con personas que son pecadoras. Y he escuchado que dicen, es que si usted no se arrepiente, usted está en la perdición, y bueno, como acusándolas en vez de invitarlas al evangelio, en vez de decirle, mostrarles, decirle, por ejemplo, hermano, usted está mal, si usted no tiene un arrepentimiento sincero del corazón, Dios no va a tener nada con usted. Es como si fuera juzgando, o sea, creerse mejor por ser cristiano y por tener a Dios se creen mejor, y entonces van a un pecador y en vez de convencerle, extenderle la mano para que entre al evangelio, conviene es como a reprenderle y a cuestionarle. Entonces es donde yo digo, bueno, entonces estaríamos cayendo como los israelitas, que porque ellos son ya israelitas se creen que son los mejores y son salvos. Pues es como una idea, no sé. Claro, es válido que también un cristiano puede vivir en su mundo religioso, ¿no? Y usted sabe que la religión lo que hace es atropellar. El espíritu no atropella, el espíritu ama y el espíritu incluye, aun cuando tenga que decir la verdad. Entonces, mi hermano, en eso estamos de acuerdo. Está muy bien, entendido entonces. Andrés iba a decir algo, Carlitos, no te olvides. ¿Andrés? Bueno, ya estaba pensando en no hablar. Mi hermano, cierto lo que dicen ahí, es verdad. A veces nos hemos vuelto exclusivos y en diferentes partes donde hemos ido, compartido y hemos visto, pues muchas personas sí actúan de esa manera, especialmente cuando rechazan a otros con la condición de saber ellos que ya son salvos. Yo más que todo la intervención quería hacerla especialmente con el tema de la gracia. No es algo como para verlo como un aspecto muy bonito de Dios. Dios es plena justicia. Dios es plena justicia. Ninguno de sus parámetros que lo definen a él pierde su constancia o se desalinea de todo lo que representa a Dios. La gracia es parte de esa justicia. Precisamente su gracia es la que permite que el ser humano tenga esa oportunidad de alcanzar, como dijo el Señor Jesucristo, mientras estés vivo es el día sexto, porque el día del hombre es un día. Entonces, yo tengo un día mientras estoy vivo para arrepentirme, y su gracia lo que hace es permitirme esa vida, ese tiempo mientras esté vivo. ¿Es faltarle a la justicia? No le falta la justicia, precisamente es parte de su justicia. Determinó dentro de su justicia que el ser humano tendría un tiempo aceptable para que se arrepienta. Y eso lo logra usted en ese día, como hay unos que inclusive estando vivos ya no son aceptos para Dios porque han rechazado, inclusive en estos momentos pueden llegar a muchos años, pero ya no tienen oportunidad porque han rechazado a Dios definitivamente en sus corazones o han blasfemado contra el Espíritu Santo, como hemos visto que hay aquellas cosas que Dios ya definitivamente hacen que esta persona, o que hacen que esa persona en sus propias decisiones totalmente se aparte de Dios. Entonces la gracia no es un concepto muy bonito de Dios, es un parámetro de su justicia que en su gracia da esa tolerancia de tiempo para que la persona o tome la decisión o endurezca su corazón. Ya en su libre albedrío pues define esa parte de su vida. Entonces por eso nadie en este mundo tendrá oportunidad de decirle a Dios
que nunca tuvo tiempo o nunca tuvo gracia con él, porque su gracia puede permitirle eso. Ok, mi hermano, ¿está bien? Estamos allí entonces, hermanos, en estos pasajes. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Voy a llevarlos a ustedes a 1 Corintios 1 del 26 al 30 para tratar de entender qué era lo que Pablo estaba diciendo con esto, aquí a estos hermanos judíos cristianos, allá a los romanos, que eran judíos cristianos, los que estaban también oyendo esta carta. Habían gentiles cristianos y habían judíos cristianos que estaban oyendo, porque las cartas se leían cuando llegaban a las diferentes iglesias. Nadie tenía la Biblia, nadie andaba, la gente que podía tener los rollos del Antiguo Testamento, porque en ese momento, acuérdese que no había Nuevo Testamento, eran los rollos, y los que tenían rollos, el que tenía uno era porque era muy adinerado. Entonces cuando llegaban estas cartas se leían, y la gente por el Espíritu Santo iba entendiendo lo que el apóstol estaba diciendo. Y cuando él dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, pues uno se acuerda de 1 Corintios 1, 26, 30, cuando Pablo va a decir lo siguiente. Te lo voy a leer en otra versión de la Escritura para que lo podamos entender mejor. Dice así: basta, hermanos, con que os fijéis en cómo se ha realizado vuestra elección. Pablo le está hablando a los corintios. No abundan entre vosotros los que el mundo considera sabios, poderosos o aristócratas. Al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. Hoy nos enciende